continua y otras que apoyen la actualización del especialista. Entonces, en general, bueno, a grandes rasgos, estos son los objetivos del consejo, ¿no? El primordial es evaluar estas competencias profesionales en nuestras especialidades de medicina del trabajo y medicina del trabajo y ambiental. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, si me hacen favor. Gracias. Bueno, ¿por qué es importante estar certificado? Bueno, primeramente, pues es un requisito actualmente, de acuerdo a la legislación mexicana. Hay que estar certificados, tener ese certificado por parte del consejo para otorgar la cédula de especialista, ¿no? De acuerdo a la ley, se requiere certificado para que se pueda emitir la cédula de especialista en medicina del trabajo o medicina del trabajo y ambiental. Pero no solo eso. Esta cédula de especialista en medicina del trabajo y ambiental, y bueno, junto con la certificación de especialidad, es de acuerdo a los contextos, ¿no? Los contextos laborales, puede permitir a los médicos acceder a, pues, en algunos casos, plazas de base definitivas, algunas plazas de confianza, por ejemplo, también ser profesores titulares de un programa de residencia médica en medicina del trabajo y ambiental. También en algunos casos se pide la certificación, bueno, la especialidad y estar certificados para fungir como peritos para emitir algunos dictámenes en casos en el ámbito de la medicina del trabajo y ambiental. Y también en organizaciones privadas, pues muchas de estas empresas piden, ¿no?, que sus médicos estén certificados para ser contratados o para permanecer laborando en la empresa. Entonces son algunas de las razones, no las únicas. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, perdón. Ahí, gracias. Ahí, la anterior, por favor. La anterior diapositiva, gracias. Bien, bueno, algo está pasando, es la siguiente. Bueno, la diapositiva siguiente, gracias. Bueno, otra de las razones o la importancia de la certificación es que al estar certificados estamos cumpliendo con la ley, ¿no? En este caso, la Ley General de Salud, que pues en los términos de esta ley, pues indica que los médicos para ejercer una especialidad médica pues tienen que contar con el certificado de la especialidad que corresponda, ¿no? Entonces, y bueno, otra de las razones importantes por las que pudiera uno, no, que también el certificado puede ser de utilidad, pues si la persona está interesada en participar en las actividades, en las asambleas de este Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo, ¿no? Necesita estar certificado, ¿no? Y también para acceder si está interesada la persona en ser parte de la mesa directiva del Consejo, pues también se requiere el certificado más otros requisitos. Y bueno, finalmente, el reconocimiento de idoneidad para certificar en medicina del trabajo y medicina del trabajo y ambiental lo tiene este Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo. Desde el año 2008, ya son más de 15 años, es el único consejo legalmente autorizado para certificar en estas especialidades, ¿no? Entonces tenemos como Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo este reconocimiento de idoneidad que nos otorgó el año pasado, 2023, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONASEM, por un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, reitero, pues es el único consejo que puede certificar, ¿no? Legalmente autorizado para certificar en estas especialidades, medicina del trabajo y medicina del trabajo y ambiental. Y finalmente, pues voy a dejar el vínculo de un video que está en YouTube,
que es, no lo vamos a ver ahorita por cuestiones del tiempo, para dar paso a lo que es propiamente los requisitos y el examen, pero se los voy a poner en el chat. Es sobre la historia de la certificación en México y en el mundo, ¿no? Un pequeño panorama para que conozcan un poquito más de qué se trata esto de la certificación en especialidades médicas. Entonces se los voy a poner en el chat para que los que estén interesados de manera independiente pues lo revisen, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco su atención y le cedo la palabra a la doctora Aide Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. La doctora Diana va a estar leyendo sus preguntas y entonces en el momento de preguntas y respuestas tomaremos esa parte. Bueno, continuando con el programa del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los requisitos para ser candidato a la certificación y cuáles son los documentos que deben de preparar y la manera de registro. En primer lugar, y como ya lo mencionó bien el doctor Toral, solamente para puntualizar un rubro especial en esta convocatoria, son los aspirantes. Estos, de acuerdo a lo que ya comentó el doctor, a nuestro órgano controlador que es CONASEM y a la Ley General de Salud, los que pueden ser aspirantes a la certificación son aquellos que son egresados de los cursos formales de especialización, en otras palabras, lo que conocemos como una residencia médica. Son egresados de estos cursos de medicina del trabajo y ambiental, que hoy en día la mayoría ya está homologado a medicina del trabajo y ambiental. Y exclusivamente para esta convocatoria está abierta a médicos residentes del último año del curso de residencia, que sería en el tercer año. Aquellos residentes que tengan los créditos completos, su tesis aprobada y el examen profesional aprobado. Es decir, que ya no le deben nada a la institución, tanto de salud como a la educativa, y que están en un proceso de titulación. Esto aplica solamente para este primer examen del año. Para el próximo examen, que es en octubre, ya no son residentes, ya aplicarían como médicos especialistas egresados, ya sea en medicina del trabajo o medicina del trabajo y ambiental. Por eso es muy importante que los residentes de tercer año tomen esta oportunidad, porque aparte de que los requisitos eh, varían un poco, el costo es diferente para los médicos residentes en apoyo a su condición de residentes. Bueno. Entonces, estos documentos que voy a mencionar a continuación son documentos que son generales para todos, para los médicos especialistas egresados y para los médicos residentes, que es una cédula de datos, una carta de solicitud, un aviso de privacidad de datos personales, el acta de nacimiento y la CURP. Estos documentos los pueden encontrar en la página del Consejo, que al final les vamos a dejar la dirección y el link en el chat. En la página del Consejo, en la sección de requisitos de certificación, vienen ahí todo lo que les vamos a comentar en este momento y vienen los links para cada uno de los documentos. Entonces, si ustedes donde vean cédula de datos le dan clic, les va a aparecer este documento, donde vienen diferentes datos que nosotros como Consejo necesitamos y que son necesarios para la emisión de su documento certificado en caso de que sean aceptados y que aprueben el examen de certificación. Esta es la carta de solicitud, que es el segundo documento que deben de llenar, donde expresamente soliciten la certificación en los días que ya les comentamos, en este caso, febrero, para aplicar el examen. En este documento, carta solicitud, es muy importante, ya que se va aquí a consignar cuál es la dirección a la cual se les va a enviar su certificado en dado caso de que sean aprobados, y cuando se cuente con este, se les envíe mediante mensajería a su domicilio donde nos indiquen aquí. Por otro lado, en el aviso de privacidad es de donde nosotros les informamos que todos los datos personales son manejados de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y en particular se les pide su autorización para transferir ciertos datos a CONASEM. Es en el entendido de que CONASEM necesita estos datos para la emisión del certificado. El certificado, recuerden,
que no lo emite el consejo, nosotros evaluamos y quien emite el certificado a nuestra solicitud es CONASEM. Sí nos ha pasado que llegan avisos donde no nos ponen que no consienten, entonces pues no podríamos pedir su certificado. Otros documentos que son en conjunto para cualquier solicitante son el título de médico cirujano o médico general o médico cirujano partero, como sea el nombre en su institución, que esté avalado ante la SEP y registrado ante la SEP este título como médico general, su cédula profesional correspondiente como médico general y 2 fotografías tamaño diploma blanco y negro. Estas fotografías tienen que ser recientes, en forma ovalada con fondo blanco, retoque, centradas y con frente y orejas descubiertas, como las que les muestro aquí como ejemplos. Para las mujeres es requerimiento una vestimenta formal y un maquillaje discreto, y para los hombres saco y corbata. Esta fotografía la van a utilizar para el registro de su solicitud. Ahorita vamos a ver la plataforma en la cual se cargan todos los documentos, pero además esas fotografías nos tienen que llegar a nosotros de manera física porque son las que se van a poner en su certificado en dado caso de que aprueben. Si ustedes pasan el examen y tienen todo correcto, pero jamás nos llegan las fotografías, no podemos hacer la solicitud del certificado porque no habría una foto con la cual emitir dicho certificado. Entonces es muy importante contar con estas fotografías. Por otro lado, los documentos ya como médicos especialistas egresados, es necesario que envíen el título de la especialidad, ya sea en medicina del trabajo o en medicina del trabajo y ambiental, es decir, el título universitario. Recordemos aquí, ya lo mencionamos, que son ante instituciones universitarias avaladas por la CIFRIS. Es necesario enviar la cédula profesional de especialista de medicina del trabajo o medicina del trabajo y ambiental emitida por la SEP, y además el diploma de especialidad en medicina del trabajo o medicina del trabajo y ambiental expedido por la institución de salud en la cual hicieron el programa de residencia, que pues actualmente existe IMSS, Pemex, y creo que ISSSTE ya también tiene Sí. sede. No sé si en este año van a tener egresados, pero ya tienen programa de residencia. Entonces, título, cédulas, diploma y los documentos que mencionamos anterior. Estos documentos, muy importante, se los van a pedir por los dos lados, lo voy a ampliar más adelante. Ahora, existen médicos que ya son especialistas egresados y que aún no cuentan con el título universitario porque está en un proceso de emisión. Por ejemplo, los médicos residentes que salgan en febrero y si hacen el examen en octubre probablemente no tengan el título, pero si ya iniciaron su proceso de titulación, la universidad, si ya iniciaron como tal el proceso y no deben nada, entonces la universidad emite un título y lo registra ante la SEP. Entonces, este es un asterisco que nosotros ponemos para estos casos. Sabemos que por la pandemia hubo un retraso en la emisión de títulos, entonces por eso se hace como esta circunstancia especial, ajá, en los cuales los médicos que no cuenten con el título, pero ya están en el proceso de titulación, van a ingresar a este link que se los voy a poner en el chat, perdón. Ahorita al final se los voy a poner en el chat. Y también este link se encuentra dentro de la página del consejo, con esa adscripción, médicos que aún no cuenten con el título, pero el título esté registrado ante la SEP. ¿Qué es lo que van a hacer? Entrando a este link, que es donde podemos consultar las cédulas profesionales, en esta pantalla que ven aquí en el ángulo superior izquierdo, entramos a la página y entonces nos va a pedir la CURP. Cada quien ingresa su CURP y al momento de consultarla aparecen cuáles son las cédulas registradas o más bien los títulos registrados para esa persona. Un médico especialista pues va a tener 2 títulos registrados, uno como licenciatura en médico general, médico cirujano, etcétera, y un segundo título como especialidad en medicina del trabajo y ambiental. Con ese título, con esa pantalla, de momento es suficiente para que se puedan inscribir y tienen que emitir una carta que les voy a mostrar a continuación. Ahora, para los residentes, los médicos residentes de tercer año y para los
para los médicos que aún no cuenten con título, tienen que entregar una carta compromiso. Bueno, nada más acotando, los médicos residentes son aquellos, para esta convocatoria, son aquellos que egresarán el 28 de febrero del 2024 de su programa de residencia formal en medicina del trabajo, llevados a cabo en instituciones de salud reconocidos por las instituciones de educación superior. Entonces, ellos en primer lugar tienen que hacer una constancia de posgrado. Esta carta constancia de posgrado está emitida por el jefe de enseñanza de su sede, firmada por el profesor titular y con sello de la institución, donde, a protesta de decir verdad, el, el jefe de enseñanza de su sede o de su institución de salud va a presentar al alumno regular de tercer año del curso de especialización en medicina del trabajo y ambiental con sede del tal. Los rubros en amarillo son los que se cambian: nombre del residente, nombre completo del hospital, con aval universitario, y es necesario poner el nombre completo de la institución superior, con los puntos curriculares completos y con un promedio de, y se coloca ahí en la línea el promedio. Asimismo, hago constar que su tesis titulada, y es necesario que pongan el título de la tesis que les fue aceptado en su institución de salud. Por lo cual, como ya tienen todo completo, han iniciado el proceso de titulación. Teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del programa, entonces el jefe de enseñanza lo presenta como un candidato a examen de certificación. Entonces, la carta tiene que venir con nombre completo y firma del profesor titular y del jefe de enseñanza, y con los números de teléfono donde se puedan contactar, y correo electrónico en caso de que sea necesario contactarlos por este consejo para verificar la información. Por otro lado, deben de entregar una carta compromiso porque lógicamente aún no tienen el título ni el diploma a veces tampoco tienen el diploma de la especialidad. Entonces es necesario realizar una carta compromiso donde se comprometen que van a entregar, en cuanto lo tengan, el título universitario de la especialidad médica y el diploma de la especialidad en medicina del trabajo expedido por la institución de salud. Colocan su nombre aquí y entonces están enterados de en qué términos están solicitando y comprometerse a la entrega de estos documentos al consejo, ya que sin estos documentos no podría, o puede ser que no se les entregue su certificado, o en caso de que se les entregue el certificado, no podrían ser candidatos a la recertificación, pues porque no se tiene su expediente completo. Bueno. Por otro lado, estos son los documentos. Por otro lado, todos los candidatos deben de entregar un diagnóstico situacional de seguridad, higiene y salud de una empresa o de un centro de trabajo. Este diagnóstico debe de tener un máximo de 5 años de haber sido elaborado, y a veces pasa que 2 médicos residentes o 2 médicos egresados presentan el diagnóstico de un mismo centro de trabajo. Entonces, aunque 2 personas lo hayan elaborado en diferentes años o en el mismo año, lógicamente ninguna persona va a trabajar igual que la otra. Por lo tanto, cada uno de lo que presente cada uno de los candidatos o sustentantes debe ser original e inédito, en la inteligencia de que ninguna persona va a tener el mismo estilo o redacción personal, y en ningún caso la evaluación de los riesgos, ni las conclusiones, ni las recomendaciones podrán ser semejantes. Todos los diagnósticos que se evalúan, o más bien que se reciben, son pasados por programas de plagio para detectar similitudes con otros documentos que ya hayan sido presentados o que se encuentren dentro de la, de la Internet. Por lo tanto, en sus diagnósticos de salud se les va a pedir una carta de autenticidad firmada, donde cada sustentante va a declarar que su versión o contenido no ha sido presentada previamente por otro médico en proceso de certificación. El diagnóstico situacional es evaluado a través de una rúbrica
que se encuentra dentro de la página de requisitos. Si ustedes entran a requisitos, hay una parte que dice diagnóstico de salud y ese es un link. Le aprietan en el link y automáticamente les va a mandar la rúbrica con la cual su diagnóstico va a ser evaluado, que a su vez esa rúbrica sirve como una guía del contenido que debe de tener cada diagnóstico para tener para considerar que la competencia ya son competentes, en la cual se pone el criterio, que en total son 8 criterios. Se pone más o menos de qué trata cada criterio y qué grado de cumplimiento tienen de acuerdo al contenido que hayan agregado en su diagnóstico, donde es excelente, bien, deficiente y muy deficiente. Cada criterio tiene diferentes puntuaciones dependiendo de si es excelente, bien, deficiente o muy deficiente, y eso al final nos da una puntuación. Yo aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el análisis estadístico, debe de incluir análisis de daños a la salud por riesgos de trabajo y por riesgos no profesionales, que incluyan frecuencia, porcentajes, tasas, índices, y que a su vez estos datos están analizados por región anatómica, mecanismo de lesión, mecanismo del accidente, etcétera, etcétera. Esta rúbrica es una muy buena guía para la elaboración de sus diagnósticos y que tengan esta competencia de manera satisfactoria. Al final, el diagnóstico es evaluado por un sinodal previo al examen oral, que ya les explicará la doctora Erika a detalle, y se basa en esta matriz. Entonces, el diagnóstico se califica como deficiente cuando tiene menos de 18 puntos, suficiente, bien y excelente. Y entonces, más de 18 puntos lo considera como competente. Es muy importante que tengan claro que cuando suben sus documentos y suben su diagnóstico, el hecho que sean aceptados como sustentantes no implica que ya su diagnóstico fue aprobado, simplemente se está indicando de que ya entregaron un diagnóstico. Y bueno, hasta aquí con los documentos, ahora vamos con el registro. Esta es un pantallazo de nuestra página del consejo, que ahí pueden ver la dirección. Entonces, en el apartado de certificación, ahí vienen todos los requisitos. Y viene esta liga que también se las vamos a dejar al final, donde van a ingresar a través de una plataforma llamada Sigme, donde van a registrar su solicitud para hacer el examen y donde van a cargar todos los documentos. Esta plataforma es muy amigable y nos permite, tanto a nosotros como a ustedes, cómo va su fase, su examinación y la fase de que culmina en la entrega de un certificado. Entonces, es necesario entrar a sigme.mx diagonal, las siglas de nuestro consejo diagonal registro o directamente en la liga, y entonces les va a abrir esta página de la plataforma para tal. Como son nuevos, entonces si no disponen de una cuenta es necesario registrarse ahora. Si entran solamente a la página de Sigme o entrando directamente a esta liga, les va a mandar a la pantalla de registro. Y entonces aquí deben de crear una cuenta. En esta cuenta van a poner todos los datos que les pida. Es como cualquier otro formulario de alguna página donde lo que aparece en asterisco es obligatorio. Y es muy importante tener en cuenta, y el propio programa se los va diciendo, que deben de utilizar minúsculas y mayúsculas, así como acentos, ya que lo que registren aquí es la manera en la cual se va a emitir su certificado. Si ustedes omiten un acento o omiten una letra, por ejemplo, en su nombre o en su apellido, así saldrá el certificado. Al final, bueno, el tipo de certificación, en este caso estamos hablando de certificación por examen y entonces aquí se debe de seleccionar ese rubro, certificación por examen, porque es lo que van a hacer todos los que están aquí conectados. Y ahí automáticamente les va a seleccionar la universidad de egreso de especialidad y deben de ingresar qué institución de residencia de la especialidad. Esta es una plataforma que está adecuada para nuestro consejo, pero se utiliza en conjunto con los consejos que así lo utilizan porque es una plataforma de CONACYT. Entonces, muy probablemente no van a encontrar todos los hospitales en hospital de residencia de la especialidad. Entonces viene la opción de poner otro y entonces automáticamente aparece aquí un espacio para escribir el nombre de la institución de salud. Deberán de poner
Hospital General de Zona, número 32, por ejemplo, en caso de que no aparezca. Deben de colocar la fecha de egreso, que en el caso de los residentes, pues era el 28 de febrero del 24, y si cuentan con ello, una cédula de especialidad. Y muy importante, deben de poner qué especialidad es la que van a certificar, si medicina del trabajo o medicina del trabajo y ambiental. Nuevamente, si ustedes ponen medicina del trabajo y tenían medicina del trabajo y ambiental, el certificado va a salir como medicina del trabajo, por lo tanto hay que estar muy seguros de esta información. Se acepta que han leído el aviso de privacidad del consejo y entonces dan crear cuenta. Y les va a aparecer esta pantalla donde les dice que ha creado la cuenta satisfactoriamente y entonces nosotros en un horario de oficina vamos a verificar la cuenta que se haya creado de manera correcta y se acepta. Entonces, una vez que se haya aceptado, les va a llegar a su bandeja de entrada su usuario y la contraseña provisional. Es muy importante estar checando la bandeja de no deseados o la bandeja de spam porque puede ser que ahí se vaya el correo donde se les está indicando que ya está creada la cuenta. Entonces, ya con su cuenta, que les llegó su usuario y contraseña, van a poder ingresar en la plataforma Mis Datos, Configuración, para poder modificar la contraseña y subir su fotografía. Entonces, entran aquí con el usuario, con la contraseña que les da e iniciar sesión. Y en la parte, esta es el ambiente de la plataforma. Entonces, en Mis Datos, configuración de la cuenta, van a poder modificar y van a poder aquí cambiar su foto. La foto, vean las características que les pide, es las mismas que ya les mencioné, entonces es la misma foto con la que ustedes nos van a enviar para mandar su certificado. Y una vez que ya cambiaron su contraseña, cargaron su foto, o incluso, aunque no lo hagan, lo pueden hacer en cualquier momento, nuevamente en Mis Datos van a Mi Expediente y les aparece aquí una serie de pestañas. Todas estas pestañas las debemos de llenar. La primera pestaña es de datos personales, donde vienen otros datos que hay que cargar nuevamente: nombre, apellido materno, el título y todos los datos aquí: RFC, CURP, email, fecha de nacimiento. Y vienen otras pestañas de datos, que es dirección personal, su dirección fiscal, esto sobre todo es importante para los que van a solicitar factura, datos del hospital, datos de la institución educativa, y otros datos académicos que son importantes. Muy importante, cargando todo esto, para el momento de la recertificación ya nos ahorramos tiempo y vamos avanzando trámites porque todo esto queda guardado como su expediente personal de aquí en adelante. Y bueno, en la parte de documentos, todos los documentos que ya les mencioné, en la parte izquierda de documentos les va a marcar cuáles son los documentos que tienen que subir y todos aparecen como obligatorios. Entonces vean por aquí: acta de nacimiento, aviso de privacidad, carta de solicitud. Esto de carta laboral membretada no le hagan caso, este es un ejemplo de recertificación. Obviamente les va a aparecer los que les aplique a usted. Es importante subir todos estos documentos para su revisión preliminar y todos los documentos tienen que estar en formato PDF o en formato de imagen JPEG con un peso máximo de 8 megabytes. Muy fácil, si ustedes toman un documento, lo escanean o algo y lo guardan en PDF, hay programas gratuitos en internet que les permiten bajar la calidad para que queden en 8 megabytes. Es difícil que un documento quede por arriba de esto, entonces no van a tener problema. Simplemente al documento le dan aquí el clic más y entonces les va a aparecer esta ventanita donde en examinar van a abrir, se abre cualquier explorador de Windows, como cualquier programa, para localizar su documento y subirlo. Si ustedes le ponen acta de nacimiento, nos van a ayudar, bueno, va a ser, es mucho más fácil para ustedes estarlo cargando. Y bueno, este es el inicio de la plataforma. Entonces, aquí a manera de resumen les va a aparecer todo lo que ya les comenté. Todos los documentos que no hayan cargado y que estén faltantes les van a aparecer aquí.
En dado caso de que hayan subido un documento y detectemos que está mal, se los vamos a regresar y les va a aparecer aquí como que está faltante o como que ya se regresó, y aparte les va a llegar aquí un aviso de qué es lo que está mal. Hay veces, por ejemplo, que en vez de la cédula de médico general suben un recibo de teléfono, no sé, algo se equivocaron y entonces esos documentos se les van a estar regresando. Y muy importante, en documentos faltantes va a aparecer aquí como no obligatorio el pago. Aparece ahí porque es necesario subir el pago, pero no lo deben de pagar de primera instancia. Incluso aquí les aparece el aviso importante que se los voy a hacer en grande. El aviso es que el costo de certificación para médicos especialistas es de 5,000 pesos, para médicos residentes es de 4,200, pero el pago se tiene que realizar solo hasta que nuestra coordinadora del Comité de Recepción y Evaluación de Documentos, la doctora Isera Carolina Graniel Ortiz, a través de correo electrónico, ya sea por la plataforma o a su correo personal, les avise que cumplen con todos los requisitos para la certificación y entonces ya es momento de pagar el examen. Si ustedes realizan antes el pago, antes de la confirmación, hacen el pago y no cumplen con los requisitos, desafortunadamente no se puede hacer la devolución del dinero. Entonces, por ello es muy importante que el pago lo realicen hasta que se les dé aviso. Y otro punto muy importante, cuando ya se les dé aviso, tienen un plazo no mayor a 7 días para realizar el pago, porque nosotros tenemos que hacer una cuestión logística importante con anticipación. Entonces, pagos posteriores no se van a recibir y entonces se toma como que el sustentante abandonó el proceso. Y además de que paguen, tienen que subir su comprobante de pago o contestarlo vía correo electrónico a la doctora Graniel por la misma vía por la cual se les avisó. Si ustedes pagan y no se les avisa, no podemos a veces discernir, bueno, en la referencia de pago ahí se les indica que tienen que poner su nombre y su cédula de médico general. Pero si ustedes no avisan, entonces pues no podemos saber que ya pagaron y que no han abandonado el proceso. Entonces, pagar hasta que se les dé aviso y cargar el comprobante de pago a la plataforma en cuanto lo realicen o por correo electrónico, por donde se les dio el aviso de que ya cumplen con todos los requisitos. Bueno, ahí está otra vez lo mismo. Ahí les va a aparecer como documento faltante la ficha de depósito. Repito, no aparece como obligatorio porque es hasta que se les dé aviso y una vez que lo tengan, igual le dan clic aquí en más y lo pueden cargar. Muy bien. Es todo por el momento de mi parte. Bueno, Muy bien. Sí, doctora Erika. Adelante. Sí, continuaremos con el proceso de evaluación. La que sigue, por favor. Bueno, el proceso de evaluación se compone de dos partes. La primera es una fase teórica y la segunda fase es examen oral. Para pasar a la segunda fase es necesario acreditar el examen teórico. El examen teórico es en modalidad en línea y se aplicará el 16 de febrero de este año. Ay, perdón, ahí puse 2023. Y la fase oral, que será frente al sinodal, se realizará el 18 de febrero. La que sigue. La que sigue, por favor. Ok. El examen teórico es un examen modalidad caso clínico estructurado de opción múltiple. De igual manera pueden ser preguntas que no lleven un caso clínico, pero que tienen relación con el temario que se encuentra en la página del Consejo. Estas preguntas son de opción múltiple. El examen es un total de 300 reactivos con una duración de 4 horas, el cual inicia a las 5 de la tarde del día 16 de febrero. Para poderlo acreditar, tiene que tener una calificación del 60% para considerarla como aprobatoria. La que sigue, por favor. ¿Cómo se va a llevar a cabo este examen teórico? Bueno, ya una vez que se reciben los papeles y se ha aceptado y se les informa
que si son candidatos para realizar el examen, se les va a otorgar una sesión de capacitación. Esta es una semana antes de que sea el examen. Se ponen en contacto a través de los medios por los cuales ustedes entregaron su documentación. Esto es por su correo electrónico y número telefónico. Por eso es muy importante que consignen bien estos datos, ya que en ocasiones, si ustedes lo ponen mal, no hay manera de contactarnos y podemos tener retrasos para que ustedes reciban esta capacitación. En esta capacitación se les indica cómo se va a llevar a cabo el proceso del examen, se hace una simulación para que se evalúe en el área donde se va a llevar a cabo, ya que pues es en línea y entonces tiene que contar forzosamente con un equipo de cómputo, en la cual se les informa cuáles son las características que debe tener este equipo de cómputo, así como las características de las instalaciones donde ustedes se tienen que encontrar y cuáles pueden ser motivos para que se les suspenda el examen en caso de que ustedes se encuentren o presenten alguna conducta que pueda resultar sospechosa. El examen está monitorizado durante todo el tiempo de la evaluación y, como les repetía, se llevará a cabo el 16 de febrero del presente. Entonces, es un examen que está bajo supervisión. De igual manera, durante esta sesión les indican cómo es el protocolo de vestimenta que se tiene que llevar a cabo en ella. La que sigue, por favor. Una vez que se concluye el examen, se informa al sustentante mediante correo electrónico la calificación de este. En caso de ser aprobatorio, aparte de que se envía un acta del resultado de su examen teórico, se les enviará un caso clínico. Ese es en la misma noche en la que ustedes concluyen el examen teórico, se envía un caso clínico en caso de que haya sido aprobatorio. Este caso clínico evalúa pues, sus habilidades técnico-médicas, administrativas y legales, y se va a presentar frente a sinodales. Ustedes cuentan a partir del momento en el que se les hace llegar hasta las 7 de la noche del día sábado para resolución del caso clínico. Entonces, una vez que se recibe el caso clínico por medio del comité de examinación, ese va a ser la resolución del examen que se va a presentar frente al sinodal. La que sigue, por favor. Ok. Una vez que ustedes acreditan la fase del examen teórico, la siguiente fase es el examen oral o la segunda fase, que es frente al sinodal. Como ya lo mencionó la doctora Aide, uno de los requisitos fundamentales es la elaboración del diagnóstico de salud. Este diagnóstico de salud, ahorita les acaba de mostrar una rúbrica de evaluación, así como los elementos que debe de contener el diagnóstico. El hecho de que ustedes envíen un diagnóstico no significa que ya está aprobado o que tuvieron una calificación aprobatoria, como ya se les mencionó. Este diagnóstico pasa por un proceso de evaluación que lo va a realizar un sinodal, y esta va a tener una calificación del 50%, y frente a los demás sinodales el día de su presentación se evalúa en un 50%. También tienen otro tiempo para presentar el caso clínico que se les envió mediante correo electrónico para que lo presenten frente a los sinodales, así como una etapa de ética y profesionalismo. Cada uno de estos rubros está en base 100, entonces para ser aprobatorio cada uno de ellos tiene que tener una calificación del 60%. En caso de que la calificación en alguno de estos rubros sea, ¿le puedo dar a la que sigue, por favor? Sea menor al 60%, no, anterior. Sea menor al 59%, entonces se considera como no aprobatorio el examen. Es decir, si en alguna de estas fases tenemos una calificación no aprobatoria, aunque todas las demás hayan sido aprobatorias, se considera como no aprobatorio. Entonces, para poder pasar la segunda fase, todas y cada una de ellas tienen que tener calificación aprobatoria. La que sigue, por favor. Y finalmente, al concluir la evaluación por parte de los sinodales, en ese momento se les notifica de manera verbal cuál es el resultado de su evaluación. El acta con la calificación final del examen
esta de aprobatorio y no aprobatorio, se les envía mediante correo electrónico en el transcurso de los días subsecuentes. Y una vez que se tiene el resultado, esta documentación, ya con toda la documentación que mandaron en las plataformas Sigment, se manda al CONASEM en caso de ser aprobatorio para la emisión del certificado. El tiempo para que se entregue el certificado una vez que se ha aprobado el examen va a depender del tiempo en el que CONASEM realice este proceso. Es importante que manden sus fotografías físicas para que nosotros la tengamos y pueda agilizarse el trámite. Estamos hablando de un tiempo promedio de 3 meses una vez que el resultado del examen haya sido aprobatorio. Y esto sería en cuanto al tema de evaluación. Muy bien, entonces vamos a dar paso a las preguntas que nos han colocado en el chat. Bueno, si no se tiene la especialidad, pero fue certificado hace muchos años y desempeña medicina del trabajo en el IMSS, ¿se puede certificar? Doctora Aide, ¿nos puede apoyar? Sí, como se mencionaban, solamente pueden ser objeto de certificación o candidatos a certificación aquellos médicos egresados de los programas de residencia. En el caso de médicos que se hayan certificado con anterioridad, solamente son válidos aquellos certificados que se hayan emitido con idoneidad por CONASEM. Hay una cantidad de certificados que están emitidos por consejos que no tienen la idoneidad y por lo tanto no podrían ser candidatos ni a certificación ni a recertificación. Ok. ¿Cómo saber si un residente egresado ya presentó un diagnóstico de una misma empresa? Bueno, no sé si quieren la contesto yo. Nosotros Sí, tenemos adelante. el registro de todos los diagnósticos que se han presentado, así como los documentos que han sido enviados. En el caso de cada uno de ustedes, pues muchas veces sus médicos titulares tienen la información de a qué empresas mandaron a los médicos con anterioridad. Entonces, cuando recibimos un diagnóstico, repito, se hace la evaluación de la similitud con los programas y se les da un aviso a ustedes de que ese diagnóstico pues ya fue presentado. Pero pues prácticamente los titulares de la sede saben a qué empresas ya los han mandado. Ok. Preguntan si la carta de autenticidad para el diagnóstico situacional tiene algún formato en particular. Sí, esta carta se les envía, se les solicita o se les hace llegar a través del comité de evaluación, la doctora Graniel, cuando son ya aprobados como sustentantes, se les envía esta carta de autenticidad. Entonces se sigue ese formato, solamente se modifica, así como los documentos que ya les mostré. Muy bien. Preguntan si se registraron pero no les llegó el correo para poder subir los documentos, ¿qué pueden hacer? Sí, me permito contestar. Bueno, es un caso que identificamos, se registró de manera incorrecta en el correo, entonces por esta cuestión no le llegó. Pero ya si están en una situación similar, si les pasara esto, por favor avísenos, mándenos un mensaje de correo al correo del consejo, que se los voy a poner en el chat, y revisamos, ¿no? En este caso que preguntas si está identificado que le faltó una letra en el correo, entonces pues ya no llegó a su buzón. Pero si pasan estas cosas, avísenos y lo resolvemos a la brevedad. Digo, aquí en este caso, pues se elimina el registro erróneo, se eliminará y ya se avisará para que se haga un nuevo registro. Pero sí, esto es algo muy importante y ya se comentó en la presentación. Por favor, tengan mucho cuidado en registrar todos sus datos porque también al final de cuentas estos datos no se toman para mandar a hacer su certificado, ¿no? De repente CONASEM nos avisa,
oigan, es que aquí estamos identificando que hay una curva incorrecta y pues estas cosas pues pueden retrasar el trámite de la certificación. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos a la hora de registrar y si hay algún problema, por favor, mándenos mensaje de correo o llamen a la oficina del consejo, ahí nos darán aviso y nosotros estamos al pendiente de sus mensajes, estamos revisando diariamente todos estos mensajes. En Sigmes está los que se registran, se revisa y se valida su solicitud para que puedan capturar su expediente. Entonces, sí, en el caso que nos comentan, pues ya está identificado el problema, entonces se resolverá a la brevedad, pero bueno, reitero, entonces tengan mucho cuidado a la hora de registrar para que no tengan este problema. Gracias. Muy bien. Para las fotografías, ¿hay alguna dirección a donde se tienen que enviar o cuál es el proceso? Doctor Toral, ¿nos apoya? Sí, les voy a escribir en el chat la dirección del consejo, ¿no? Para que ahí, bueno, los documentos se envían a la oficina del consejo y ya nos las entregan, ¿no? Entonces, aquí en un momentito estará ya la dirección del consejo para que lo tengan ahí registrado, ¿no? Entonces, también les dejo el teléfono y el correo electrónico del consejo para que también si tienen alguna duda, se comuniquen, por favor, ¿no? La siguiente es, ¿la certificación tiene validez en el extranjero? Doctor, ¿nos puede apoyar? Sí. No, bueno, esta certificación es válida en México, ¿no? Sí, en otros países pues tienen otras reglas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en algún otro país, lo voy a decir así, pues probablemente en algún otro país, no lo sabemos, puedan aceptar esa certificación, pero de entrada, esta certificación es válida para los fines que establece la legislación mexicana, ¿no? Entonces, esto es importante. Y digo, otra cosa, bueno, algo que es importante mencionar con respecto a la certificación es que los médicos extranjeros sí se pueden certificar en nuestro consejo, ¿no? Certificar, aunque sean médicos extranjeros, sí se pueden certificar, que bueno, hay una disposición, una regla en los estatutos que decía eso, esto va a cambiar, pero les digo de una vez, si el médico extranjero sí puede certificarse siempre y cuando cumpla con los requisitos, los demás requisitos que establece pues la ley mexicana, ¿no? Entonces esto pues es importante mencionar. Y por ahí ya sé que hay una residente que es extranjera y consultó esto, pues repito, sí pueden certificarse, ¿no? Muy bien. La siguiente. Si se inscribieron una vez, ¿es necesario volver a mandar las fotografías? Doctora Aide, ¿nos apoya, por favor? No. Si ya tenemos sus fotografías, en teoría no sería necesario que las vuelvan a enviar. No, no es necesario volverlas a enviar. A menos de que por alguna razón las fotografías no cumplan con las características que nos solicitan para la emisión del diploma, pues sí se les haría la observación, pero no. Sí, Muy bien. sí, nada más agrego. Sí, eso es muy importante que sí sean del tamaño, ¿no? Porque esto también, que sean con las características que pedimos, porque esto sí puede retrasar un buen periodo de tiempo la emisión del certificado, ¿no? Entonces, pues pasan con la SEM, si no cumple con las características, pues esto ¿no? Tenemos que pedirlas de nuevo, envíos. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos con respecto a esto, ¿no? Y claro, si ya tenemos sus fotos de un proceso anterior, pues
se conservan en nuestro archivo. Ok. Preguntan si cada documento debe pesar máximo 8 megas o es por todos los documentos. Cada Doctora uno de Lili. los documentos, máximo 8 megas. Ok, muy bien. Sí, Eh, ahí me permito agregar, sí, cada uno es 8 máximo, 8 megabytes máximo. Como bien mencionó la doctora Rodríguez, pues hay programas que ayudan a hacerlos más pequeños, los archivos. Pero aquí sí, si tuvieran realmente problema con algún archivo, por favor avísenos. Nosotros también podemos apoyar para, si se atoran con algún documento y que no pudieran subirlo a su expediente, avísenos y nosotros vemos la manera de incluirlo. Eso Sí. también, mándenos un mensaje y estaremos atentos para apoyarlos para que completen su expediente. Pero pues Para sí, el caso, háganlo con tiempo, sí, por favor. para el caso del diagnóstico, hay veces que los documentos son tan extensos que se pasan de los 8 megas. Pueden subir un fragmento del diagnóstico para que quede completo su expediente, pero mandar el diagnóstico completo a través de correo electrónico, poniendo muy bien su nombre de sustentante, poniendo que es el diagnóstico y el motivo por el cual lo envían por ese medio, que es porque no pasó, no lo aguantó, o está muy pesado el documento. muy bien. Pregunta si los residentes ya pueden solicitar su alta a la plataforma Sigma. Doctor Toral, ¿nos apoya? Sí, sí, ya, de hecho ya hay un buen número de médicos residentes próximos a terminar su programa de residencia, que ya enviaron su solicitud, ya se les validó su registro y ya pueden, ya pueden ir preparando su documentación. Entonces, sí, ya los que deseen hacerlo de una vez, se estará revisando y dando la entrada, bueno, validando su registro para que tengan ya esa oportunidad de preparar su expediente. Entonces, sí, si ya quieren hacerlo, se puede hacer de una vez. Y nada más repito, por favor tengan mucho cuidado a la hora de registrar sus datos porque estos son los que se van a ir conservando y que al final pues, se registrarán ante CONASEM para la emisión de su certificado. Muy bien. Con relación al examen, preguntan, ¿cuánto tiempo planean seguirlo aplicando en línea? Doctora Erika, ¿nos puede apoyar? Sí. Al menos este bienio se seguirá aplicando en línea y en los subsecuentes también, para que así sea. Sí, yo, Ok, doctora López, yo me permito agregar, bueno, reiterar, pues sí, en esta ocasión, que es este examen, pues es el, el, el último programado de esta mesa directiva, que será en línea, y ya habrá un cambio de mesa directiva en el próximo mes de julio, entonces esa mesa directiva determinará la modalidad, las modalidades en que se realicen los siguientes exámenes. Pero por lo pronto, pues tendremos este examen en línea. muy bien. Preguntan, ¿han considerado aplicar el examen por la mañana? Pienso que puede ser la mejor hora para aplicación de un examen y mucha gente no se sabotea en la tarde por cosas que haya pasado durante el día. Doctora Erika, ¿nos apoya? Sí, bueno, este examen ya está programado para las 5 de la tarde. En lo subsecuente, como le menciona el doctor Toral, ya dependerá de la siguiente mesa. Ujú. Muy bien. Al final de la cédula de datos, ¿cómo debe ser llenado por los médicos residentes? Ya que pide año de expedición del título. Doctora Aide, ¿nos puede apoyar? En la cédula de datos esa parte se deja en blanco porque aún no lo tienen. Ujú. Solamente aplica para los que ya lo tengan. Muy bien. El examen escrito incluirá la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo de la Ley Federal del Trabajo. Doctora Erika, ¿nos apoya?
Incluye los temas que vienen en el temario como tal. Ujú. Como tal, la tabla en este examen no. Es que en todos los casos es aplicación de la ley. O sea, no se pregunta. En el temario viene especificado cómo se maneja. Pero si responden, por ejemplo, que si les vamos a preguntar una fracción, no, es la aplicación de. Muy bien. Para médicos residentes que presentan su examen profesional después de la fecha del examen de certificación, ¿aún se podría presentar para certificación? Doctora Erika, ¿nos apoya? ¿Me la podría repetir, por favor? Es que no puedo ver el chat. Se cortó un Sí, claro. poquito. Ajá. Para médicos residentes que presentan su examen profesional después de la fecha del examen de certificación, ¿aún se podría presentar para la certificación? Para este examen de febrero, no. Tienen que tener los requisitos como le mencionó la doctora Aide. Ujú. Ok. ¿Hasta qué fecha es el límite para subir la carta compromiso para residentes? En caso de que el examen profesional sea la primera semana de febrero. Doctora Aide, ¿nos apoya? Y el cierre de la convocatoria es el 16 de enero a las 15 horas, entonces hasta esa fecha tienen para contar con los requisitos completos y poder subir sus expedientes. Muy bien. Para médicos residentes que la sede ya aceptó tesis, pero aún no se presenta en la universidad. Doctora Aide. Bueno, en este caso, la tesis tiene que estar aprobada por la sede y su examen profesional aprobado. En cuanto a que la institución educativa la acepte, depende de lo que considere el jefe de enseñanza, porque hay universidades que solamente reciben la tesis terminada y toda la parte de aprobación y evaluación queda a cargo de la sede. Pero si la institución educativa es la que va a hacer el examen profesional, entonces no. Ujú. Por eso las cartas van firmadas por el jefe de enseñanza. Ok. En este mismo tenor preguntan si el jefe de enseñanza está de vacaciones o no se encuentra, ¿quién puede firmar la carta? O al revés, que el profesor titular esté de Ajá. vacaciones. Tiene que ser el jefe de enseñanza. Creo que la pregunta era que si el profesor titular. Todos los cursos tienen profesor titular y profesor adjunto. Entonces, la puede firmar el profesor adjunto, pero se tienen que poner los datos de los dos para que posteriormente, después de su periodo vacacional, se va a consultar con el titular. Muy bien. ¿Los documentos para el registro pueden ser llenados a computadora o todo tiene que ir a mano? Se Doctora pueden Aide. llenar a computadora, pero las firmas pues sí van autógrafas. Muy bien. El diagnóstico situacional solo se sube en el apartado de documentos, sin ninguna carta de autenticidad hasta que sea solicitado por ustedes. ¿Es así? Así es, en la plataforma SIGME no se solicita ninguna carta de autenticidad. La carta de autenticidad se manda posterior. Y ahorita por ahí había otras preguntas al respecto de esta carta. Se están recibiendo los documentos. Estamos en fase de revisión, entonces no les va a llegar automáticamente o al día siguiente no les va a llegar la carta de autenticidad, sino ya al cierre de la convocatoria se hace un corte, es cuando se envían las cartas y cuando se les envía la indicación de pago. Entonces, si ya subieron sus expedientes y están completos, no se angustien ahorita no van a recibir indicación de pago, es hasta el cierre de la convocatoria. Entonces, por favor, al cierre de la convocatoria, en los días subsecuentes, en esa primera semana estarán recibiendo tanto el formato de la carta como la indicación de pago o y en el transcurso de este tiempo sí se les avisa en el caso de que algún documento esté incorrecto.
Muy bien. Preguntan, ¿es válido el diagnóstico situacional de un centro IMSS? Doctora Aide, ¿nos Sí, apoya? sí es válido. Es un centro de trabajo, una clínica, una unidad médica. Solamente sí tienen que manejarlo como un centro de trabajo, como un diagnóstico, porque sí hemos recibido documentos que hablan de otras cuestiones de la clínica que no tienen nada que ver con un diagnóstico. Entonces, sí, siempre y cuando cumplan con la rúbrica. Muy bien. Si ya se envió en alguna vez el diagnóstico situacional en un intento previo, pero no pasó la fase 1, ¿puede actualizarse y enviarse nuevamente? Doctor Rodrigo, ¿nos apoya? Sí, bueno, el diagnóstico pues es del sustentante, ¿no? Entonces, auténticamente, entendido, es original, entonces se puede, se puede presentar siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿no? Entre ellos, pues, se tenga una este, antigüedad no mayor a 5 años, ¿no? Entonces, se puede, o sea, ponemos el ejemplo, alguien que presentó el examen en septiembre pasado, que lo va a presentar ahora y su diagnóstico es vigente y original, pues se puede volver a presentar. Ok, preguntan, ¿existe un número mínimo de trabajadores en el centro de trabajo para que sea válido el diagnóstico? Doctor Rodrigo, ¿nos apoya? Bueno, en este aspecto, pues, pues no, creo que en ese aspecto no tenemos una regla como tal, aquí, ¿no? Doctora Rodríguez, doctora López. Ujú. No, no hay un mínimo de trabajadores, pero sí se sugiere que este número por lo menos les permita hacer un análisis estadístico y desarrollar esta parte de análisis para demostrar la competencia, pero como tal no hay un mínimo. Sí, sí, como bien dice la doctora Rodríguez, pues no está normado un número de trabajadores, pero sí, idealmente, pues, como bien menciona, que podamos pues, realmente hacer un análisis epidemiológico, ¿no? Pues si son unos cuantos trabajadores, pues no será de utilidad, ¿no? O bueno, no será de impacto este diagnóstico, ¿no? Sí, pues idealmente se pediría que fuera un número pues importante de trabajadores, ¿no? Para que sea esto, pues que tenga realmente un impacto mayor, ¿no? Vamos, en términos epidemiológicos, pero pues, realmente no, bueno, a la fecha no está normada el número de trabajadores. Pues bueno, yo creo que es una buena sugerencia para especificar en ocasiones posteriores, ¿no? Que se tome en cuenta un número mínimo. Sí. Muy bien. Para enviar el ¿Alguna otra pregunta? diagnóstico, para enviar el diagnóstico fraccionado, como lo acaba de comentar la doctora Rodríguez, ¿qué parte del diagnóstico se tiene que enviar? ¿Hay que avisar o solicitar el permiso para hacerlo? Bueno, pues si dividimos el diagnóstico, pues con que se envíe la primera parte donde venga la carátula de quién es el sustentante y la identificación la identificación de la empresa, y lo demás no se tiene que pedir autorización, sino lo demás, documento completo se enviará vía correo electrónico, pero no es necesario pedir ninguna autorización. Ok. Preguntan, ¿dónde se puede encontrar el temario? Doctora Erika, ¿nos apoya? Sí, el temario se encuentra en la página del consejo. De hecho, en la página principal ahí está como temario examen. Ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Eh, Preguntan, si no presento mi examen profesional antes del 16 de enero, ¿no presento esta certificación hasta octubre? Doctor Toral, ¿nos apoya? Está cerrado su micrófono.
Ya. Bueno, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Este examen de febrero es especialmente para los residentes que ya están por concluir, ¿no? Concluir su programa y que ya, en el entendido que ya completaron pues, ese requisito, ¿no? De la tesis. En este caso, bueno, de la tesis, su diagnóstico. Sí, en este caso realmente se flexibiliza el consejo, ¿no? Estrictamente hablando no se podría hacer, pero se permite a estos residentes hacer el examen, ¿no? Y hay una carta de compromiso, bueno, y la constancia de residencia, donde pues se, se explica el estatus de los residentes que ya cumplieron con su programa, que ya tienen su tesis, ¿no? Ya concluyeron su trabajo de tesis, que ya ¿no? Su diagnóstico situacional y que ya están próximos a terminar, ¿no? Que ya han cumplido con, pues bueno, prácticamente los requisitos, a excepción de concluir el último mes, ¿no? El último mes del programa de residencia. Entonces, sí, se permite que estos residentes que sí concluyeron con esos objetivos de la residencia puedan presentar el examen antes del término. Entonces, esto, pues precisamente esta fecha de febrero, se hace, ¿no? Unos días antes del término de la residencia para que al concluir su programa ya cuenten con el examen de certificación, ¿no? Y pues algo importante es que su certificación será a partir del día 1 de marzo, ¿no? Ya al concluir el periodo de residencia. Muy bien. Preguntan si pueden presentar el diagnóstico de salud de una refinería de Pemex. Doctora Aide, ¿nos apoya? Se puede presentar el diagnóstico de salud de cualquier centro de trabajo. Nuevamente, que sea original, inédito, que aunque sea un centro de trabajo que ya se haya presentado, tiene que ser totalmente diferente. Obviamente hay datos que son iguales, pero todo lo demás tiene que ser diferente a versiones que ya se hayan presentado. Muy bien. Preguntan, ¿solamente hay 2 fechas al año para la certificación? Si no es así, tentativamente, ¿cuáles serían las otras fechas? Doctor Toral, ¿nos apoya? Sí, en este caso hemos programado en este bienio pues 2 fechas, ¿no? En febrero y en septiembre, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues es el último examen que está programado para esta mesa directiva, ¿no? Repito, a partir de julio que habrá cambio, ya la nueva mesa directiva pues podrá establecer nuevas fechas, ¿no? Nuevas fechas para hacer examen de certificación. Entonces, pues sí, se han hecho estos exámenes en febrero para que los residentes bueno, es abierto para especialistas, todos los especialistas, pero especialmente pues pensado para los residentes que están próximos a egresar, los R3 próximos a egresar y la fecha de septiembre, bueno, septiembre pasado que se hizo, pues realmente es para todos. Aquí la diferencia que es muy importante es que en esta oportunidad, pues como acabo de decir, pues se hacen ciertas excepciones a los residentes, ¿no? Se piden carta de compromiso, constancia de residencia, pero ya para la siguiente oportunidad, pues ya se les solicitarán pues, su diploma, su título universitario y su diploma institucional. Entonces, es una buena oportunidad para los médicos residentes en este examen de febrero, pues ya salir, vamos a decir, con sus documentos en orden, ¿no? Entonces, yo pues los reitero la invitación a que pues todos los R3, lo hagan de una vez, porque pues en septiembre, si no cumplen con esos requisitos de diploma o título universitario, pues no podrán presentar en esa oportunidad, ¿no? Entonces, es importante que
aprovechen esta convocatoria para que puedan salir certificados de su especialidad. Muy bien, tenemos una última pregunta. Bueno, penúltima. Si al presentar el examen se va la luz o la señal de internet, se cancela y tengo que volver a presentar. Doctora, no sé No, por qué. se les va a No, dar se Erika. les dan las indicaciones de cuál es la conexión que deben de tener por el proveedor y no se cancela el examen. De hecho, si obviamente se entiende que pueden ocurrir situaciones de esta naturaleza, entonces de hecho el examen, por ejemplo, no se borra y pueden retomar. Por eso se les solicita el número de teléfono celular para poderse comunicar con ustedes en ese momento y verificar. Lo que no puede ocurrir en el examen teórico, por ejemplo, es que se desconecten y pase media hora y no haya ningún tipo de comunicación. Entonces, pues, dependiendo de la situación, sí se puede cancelar el examen. Muy bien. Hay una pregunta recurrente, creo que no les ha quedado muy claro. ¿Se puede hacer el examen con la carta compromiso teniendo la tesis y los créditos completos sin haber hecho el examen de certificación? Bueno, el examen de Sí, certificación es el que están solicitando, entonces lógicamente no lo tienen hecho. Les voy a mostrar la carta compromiso, si me permite, doctor Toral, porque para que sí. quede claro cuáles son los requisitos. En el entendido que tener para tener una tesis aceptada es que también la han sometido a un proceso de examen profesional. Mira. Entonces, esa es su carta de constancia de residencia o constancia de posgrado, en la cual el jefe de enseñanza y el titular están bajo protesta de decir verdad, hacen constar que el médico residente es alumno regular del curso de especialización en tal sede, con duración de tal a tal año, en este caso serían ustedes 21-24, con aval universitario otorgado por tal universidad y el médico ha concluido los créditos curriculares, es decir, no deben ninguna materia ya, tienen un promedio aprobatorio obviamente y el jefe de enseñanza y el titular va a hacer constar que su tesis con título tal ha sido registrada por la institución, obviamente, entregada y aprobada por la institución, por lo que cumple con los requisitos para iniciar el proceso de titulación. Si su jefe de enseñanza considera que, que aún no tienen todos los requisitos para cumplir con el proceso de titulación, entonces no podrían presentar el examen. Y eso es a riesgo de ustedes de que si no completan el proceso de titulación, no se les va a entregar el certificado. Entonces, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento, presentan el proceso de certificación, bueno, para el examen de certificación. Pueden hacer aquí la aclaración o la acotación de que su examen profesional tendrá fecha tal. Y entonces se consultará con el profesor, con el titular de especialización, pero nuevamente, si al final del camino no completan su proceso de titulación, tampoco se les va a entregar el certificado. Sí, precisamente por eso es esta carta compromiso. Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, y repito, se hacen estas excepciones, pero como bien dice la doctora Rodríguez, pues o sea, esa tesis, bueno, es como créditos concluidos, ¿no? La tesis, ¿no? Aprobada, ¿no? Y si su examen, bueno, se haga la aclaración, si el examen es posterior al registro, pues ahí se podría hacer esa aclaración, ¿no? Y es un compromiso y es muy importante, si no se entrega, ¿no? La documentación, pues no se les entrega el certificado, ¿no? Es el compromiso de entregar su documentación completa para que puedan recibir su certificado original, ¿no? Entonces, sí,
Sí, desafortunadamente, si la sede hace el examen hasta febrero, ahí sale de nuestras manos y entonces tendrán que presentar en octubre. Esto incluso es un estímulo para las sedes, para aquellos que Sí, cuentan con doctora su Rodríguez. programa de titulación oportuna, etcétera. Entonces, es de que la cuestión del manejo de las sedes pues ya queda fuera de nuestras manos. Ok, muy bien. Preguntan, ¿el examen oral es online? O si no es así, ¿en dónde se realizará? Doctora Erika, ¿nos apoya, por Sí, favor? sí, Sí, el examen, la fase oral igual es en línea. Y por eso es importante que sigan las instrucciones del proveedor en relación a la línea, a la conexión de internet, para que el día del examen de la fase oral se lleve de la misma manera. Ok. Preguntan, ¿en qué consiste la certificación con experiencia profesional? Doctor Toral, ¿nos apoya? En la certificación por experiencia profesional es, bueno, en ese caso, las personas, los médicos especialistas en medicina del trabajo que tienen 15 años o más de experiencia trabajando en la medicina del trabajo, se les puede eximir del requisito del diagnóstico situacional, pero sí tienen que presentar examen. Entonces, o sea, también es una excepción. Digo, no se les piden los requisitos completos como a otros médicos especialistas si demuestran esa experiencia de 15 años, ¿no? Sí, la persona que tiene 15 años o más de experiencia pudiera no contar con un diagnóstico, pero se puede solicitar esa exención del diagnóstico, pero te tiene que presentar un examen igual que los demás, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, se evaluará con un diagnóstico este, de un tercero, pero primeramente pues se tiene que aprobar el, el examen teórico, el examen escrito. Muy bien, pues ya no tenemos preguntas en el chat, ya todo se contestó. Entonces, doctor Toral, le cedo la palabra para... Sí, pues bueno, espero que se hayan resuelto las dudas. Si hubiera alguna otra, bueno, traté de revisarlas en el chat, pero pero sí, si hubiera alguna duda, con mucho gusto estamos ahí abiertos a recibir sus preguntas. Yo los invito a que hagan su registro, ¿no? Su registro y preparen sus expedientes. Digo, todavía hay 10 días para el cierre de la convocatoria. Entonces, sí, preparen esas cartas compromiso, esas constancias de residencia, sus diagnósticos situacionales y demás documentos para que esté listo su expediente a la brevedad posible, ¿no? Entonces, digo, sé que también hay otros médicos ya graduados, ¿no? También, pues, por supuesto, están bienvenidos a este examen y pues estamos atentos en los medios de contacto del consejo. Puse en el chat el correo, el teléfono y pues también están los correos tanto de nuestra vicepresidente, nuestra coordinadora del comité de examinación y de un servidor como presidente. Pues muchas gracias por su asistencia, por su participación y pues les deseo muy buena noche. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.